Hola chicos, el día de hoy tenemos un contenido así fuerte, tema fuertecito. Bueno, vamos a hablar de sistemas, sí que tenemos acá, superposición. Y bueno, al finalizar esta sesión, ustedes deberían conocer los teoremas de superposición, sustitución y reciprocidad a través de procedimientos y desarrollo de prácticas. Bueno, la sesión anterior, ¿se acuerdan qué hicimos? Mallas. ¿Qué se acuerdan de las mallas? No, teorema no. Teorema del supernodo, creo. ¿Se acuerdan? Que agarramos un nodo, sí, pues, circuitito, ¿eh? De repente así, y acá otro, ¿no? Tomas algunos puntos claves y ahí ibas sacando tus ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Según las corrientes. Dijimos que las corrientes que eran muy obvias, las ponías, ¿no? Las que no, ¿a dónde apuntaban? ¿Hacia afuera, hacia adentro? Eso como recomendación, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya, del nodo hacia afuera. Ya, las que no conoces. Del nodo hacia afuera. Ahora me podría decir, no, pero profe, acá hay una fuente, se supone que la corriente viene así. Sí, pero recuerda que hay otra corriente acá y según los análisis que vamos a hacer después, no sabemos si esta fuente va a ser la que predomina o de repente va a ser esta, porque de repente ahí los sentidos se van a invertir. Ya, entonces simplemente asumimos que los que no conoces salen del nodo, las que sí, las pones. ¿Ya? Si al final te sale corriente negativa, ¿qué hacemos? Digamos que me salió esta corriente acá, esta, me salió negativa. Si me salió negativa, ¿qué significa? Simplemente que yo había tomado esto por error, que esto debió haber sido así. Nada más. Y así lo arreglas. La magnitud tiene que ser la misma. Si has calculado bien, la magnitud debe ser igual. ¿Ya? Bueno, teorema 2. Ahora, este teorema es importante porque es una de las muchas herramientas que tenemos para poder simplificar una red de circuitos en corriente continua. ¿Sí? Entonces vamos a ver. El teorema de superposición. Listo. Bueno, sucede que cuando tienes más de una fuente de alimentación, cada una de las fuentes va a tener un aporte dentro del circuito, ¿sí? De corriente, ¿no? De voltaje. Entonces, para que tú puedas determinar cuál es el aporte total en cierto punto, tienes que calcular el aporte parcial de cada fuente de alimentación, ¿sí? Y luego sumar esos aportes. Entonces, cuando hacemos esto, lógicamente quiere decir que algunas fuentes van a desaparecer para poder analizar solamente con una y luego anulas las otras y así vas alternando, ¿no? Entonces, lo que tenemos que recordar es cómo simplificar las fuentes de alimentación, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que dice el teorema, ¿no? El número de redes que vamos a analizar, o sea, el número de configuraciones del circuito va a depender del número de fuentes independientes. Cuando se habla de fuentes independientes, se considera eso como una fuente que está separada de otra, ¿no? O si tienes, por ejemplo, un circuito que es así, a ver, vamos a suponer, digamos, algo así. Acá otra fuente de alimentación. Ya, estas dos fuentes son independientes porque no se están operando directamente. Pero si tuvieras un circuito así, por ejemplo, que es muy frecuente en los circuitos con baterías o con pilas, eh, entonces tienes dos fuentes de alimentación que están enseriadas. ¿Qué hacemos ahí? Tienes V1, V2. Se suma, se resta, se multiplica. Depende. Mm. ¿Y qué pasa si está así? Se anulan o se restan nomás. Si sucede que V1 es igual que V2, entonces se anula. ¿Quién es la que manda? La más grande.
Si tienes una fuente que es de 5 voltios y una fuente de 6 voltios, ¿para dónde se va la corriente? ¿Por arriba o para abajo? Esta corriente va a tratar de salir por acá, pero acá tienes otra corriente que es mucho más grande, un poquito más grande. Entonces esta, ni modo, chao. Se va a restar de esta acá abajo y la resultante va a ser una corriente más chiquita que va para abajo. Eso es lo que va a pasar. Cuando tienes dos fuentes que están polarizadas de igual manera o conectadas con la misma polaridad, las fuentes se suman, ¿ya? No se van a olvidar eso. O sea, el voltaje total, ¿ya? Esto es igual a 1. Listo, muy bien. Entonces, estas de acá en este sentido son fuentes dependientes una de la otra, no están conectadas cerca una de la otra, ¿ya? Entonces, para que tú puedas analizar qué es lo que pasa en el primer caso de la izquierda, lo que tenemos que hacer es remover una fuente, trabajar con la otra, y luego remover la anterior y trabajar con la otra, ¿sí? Entonces, bajo este teorema que está en el cuadradito anaranjado, a ver, en este circuito que tenemos aquí, ¿cuántas configuraciones vamos a tener? Dos. Que tienes la fuente uno, dos, ¿sí? Ya está. Muy bien. Ahora, para remover una fuente de tensión, lo que normalmente se hace es lo siguiente. Vamos a tomar el caso anterior, ¿sí? Vamos a suponer este circuito. Si tú quieres analizar este circuito, vas a tener primero una configuración eh, en la que de repente quieres anular V2. Para que V2 sea igual a cero, tendrías que tener un circuito que sea más o menos así. ¿Ya? Y si quisieras que V1 sea igual a cero, lo que tendrías que hacer es lo contrario. Cortocircuitas la fuente de alimentación. ¿Ok? Bueno, para que tenga un poco más de sentido el circuito, vamos a ponerle acá un par de resistores. ¿Ya? Ya está. Entonces, eso es. Cuando eliminas una fuente de tensión ideal, la reemplazas con un cortocircuito. Si fuera una fuente, bueno, tal como tenemos aquí, ¿no? La fuente de tensión ideal con un cortocircuito y una fuente de corriente simplemente abres el circuito. De esa forma se elimina. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿por qué se dice que es ideal? Porque cuando tienes una fuente real, la fuente real depende no solamente del valor de la fuente, sino depende de un resistor interno o una impedancia interna de la fuente. Entonces aparece este Rint, o a veces le llaman RI, R sub I. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú vas a eliminar esa fuente, el resistor interno lo vas a conservar. Simplemente eliminas el voltaje. ¿Ya? Y en el caso de la fuente de tensión, pues el modelo es con el resistor en serie. En cambio, con la fuente de corriente es con el resistor en paralelo. ¿Ya? No se olviden, esto es para fuentes prácticas, ¿ya? Fuentes prácticas. Claro, porque igual siempre va a haber esta impedancia, ¿no? Producto del diseño propio de la fuente de alimentación. Acá no, ¿ya? Acá no, este es un caso ideal. Es más sencillo, vamos a decir, ¿ya? Muy bien. Entonces, a ver, permítame. Entonces, la corriente total que vas a tener en alguna parte del circuito, como les decía, ¿no? Va a depender del aporte de corriente de la fuente uno más el aporte de corriente de la fuente 2. Por eso se habla de esta suma algebraica de las corrientes producidas de forma independiente por cada una de las fuentes. ¿Ya? Ahora, si es que sucede, como les decía, ¿no? Que tiene su circuito, digamos, vamos a volver acá, ¿ya? Eh, Vamos a suponer ahora, ok, digamos, vamos a analizar en este punto, ¿ya? En este resistor. Si analizamos esta figura, la corriente en este resistor, ¿hacia dónde se va? ¿Izquierda-derecha o derecha-izquierda? Claro que sí, en este sentido, porque la fuente de alimentación está con el más hacia arriba.
sea, va a salir así. ¿Y ahora qué pasa acá? Al revés. Entonces vamos a llamarle acá I sub 2. Esta va a ser I sub 1. Y si quisieras calcular cuál es realmente el I, o sea, la corriente total, lo que tendrías que hacer es I es igual a I sub 1 más I sub 2. Y de esa forma calculas la corriente. ¿Ya? De modo que, digamos, si te salió, vamos a asumir estos sentidos que están ahí arriba, ¿ya? Vamos a suponer que acá te salió que esto era 6 amperios, por poner un valor, que acá te salió 10 amperios. Entonces dices, ¿no? Bueno, la corriente y si tú asumes que el sentido de la corriente es de izquierda a derecha, cada vez que la corriente vaya en ese sentido va con signo positivo. Entonces la corriente teóricamente acá debería ser 6 amperios positivos y si le sumas la corriente de 10 que está yendo al revés, le tendrías que restar 10 amperios. Con lo cual, esto va a quedar como menos 4. Y si es menos 4, ¿qué significa? Ah, mira, entonces la corriente realmente no iba de izquierda a derecha. La corriente realmente tendría que haber sido al revés. Y lo corriges. Si quieres un método un poco más, digamos, visual, como para que te hagas una idea de qué es lo que debería pasar, analiza los valores de las fuentes. Si tienes que esta fuente es de 5 voltios y esta fuente es de 20 voltios, es totalmente esperable que mande ¿quién? La de la derecha, que es la más grande, ¿sí? Entonces, es muy probable que lo que vaya a pasar acá, ¿qué es? Que tengas acá una corriente y uno, pero esta fuente te va a proporcionar una corriente y dos, que sea bien grande. Eso es lo esperado. Lo corroboras con los cálculos, pero ese es el análisis, ¿sí? Clásicas preguntas. ¿No aplicaría así qué? Si el resistor es muy bajo. Si el resistor es muy bajo, bueno, depende del circuito, ¿no? Analizarlo siempre, ¿no? Por eso la sugerencia es que siempre hagan todos los análisis que conocen, ¿no? Es decir, hasta ahora lo que hemos revisado, solamente para recapitular, ¿no? Ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, ahora hemos visto el tema de nodos, ¿sí? Bueno, en las leyes son dos, ¿no? Ahora, por ejemplo, superposición. eh, y bueno, más adelante vamos a ver dos que son bien grosos, que son el teorema de Thevenin y el teorema de Nord, ¿ya? Entonces, como ven, son diferentes leyes que se van a interrelacionar, son simplemente herramientas para que puedas analizar esto con más cuidado, con más detalle, ¿no? Y como les decía, ¿cuál es lo importante aquí? Que sepas de qué trata cada uno de estos para que cuando tengas que analizar un circuito sepas cuál usar. Porque hay muchas formas de analizar los circuitos. La idea es que escojas aquel que te represente el camino más corto, el camino más rápido, el que sea para ti más fácil de utilizar, ¿ya? Entonces, tengan cuidado con eso, ¿sí? Bueno, sí. Entonces, fuentes, dijimos, ¿no? Las fuentes reales, prácticas, considerando el resistor. Eh, bueno, otra cosa que también se menciona aquí en la literatura es que el teorema de superposición no aplica para el cálculo de potencia, ya que la pérdida de potencia varía en un resistor con el cuadrado de la corriente del voltaje, o sea, no es una variación lineal, ¿ya? Entonces tengan cuidado con eso, ¿no? Aplica sobre todo más para temas de corrientes y voltajes. Ya cuando tengan que calcular una potencia, mejor calculen la corriente o el voltaje parcial y luego opérenlos juntos, ¿no? Bueno, aquí básicamente es una deducción, ¿no? Esto que estamos mencionando. Acá no vamos a entrar mucho en detalle. ¿Ya? Es la demostración de por qué esto no es así.
Pero como ven, tenemos 52 diapos que revisar, así que vamos a analizar los puntos más importantes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí, a ver, determinamos la corriente I1 en la red. ¿Ya? Hasta este punto ustedes ya deberían poder hacer esto. A ver, intentemos hacerlo. ¿Ya? Vamos a hacer dos casos, ¿ya? El primer caso con fuente ideal. Primer caso con fuente ideal. A ver. Y el segundo caso con una fuente real, donde las fuentes tienen un resistor interno de 10 ohms. ¿Ya? A ver si pasa. A ver cómo nos va. Ya, muy bien. Entonces tenemos el primer caso, ¿no? De la fuente ideal. Si hacemos fuente ideal, entonces vamos a ver qué pasa acá. Bueno, tenemos dos casos, ¿no? Por este primer caso, lo que vamos a hacer es que la corriente I sea igual a cero, y acá que el voltaje E sea igual a cero, ¿sí? Si I se hace igual a cero, ¿qué pasaría acá? ¿No? Se va. Lo reemplazamos. Si I se hace cero, anulamos la fuente de corriente con un circuito abierto, ¿sí? Y si anula la fuente de corriente, esta rama, pues es una rama inútil. Esto lo puedes representar también así. Ya te queda más, ¿no? Y para calcular la corriente I, ¿qué hacemos? Ley de Ohm. I sub 1 es igual a... Bueno, acá le vamos a llamar I sub 1 prima, ¿ya? Porque el 2 prima va a ser para el otro, ¿ya? Sub 1 prima va a ser igual a el voltaje sobre, o sea, 30 voltios sobre 6 ohmios. ¿Cuánto es eso? 5 amperios. Listo. Ya está. Segundo caso, con la fuente de tensión igual a cero. Ok, ¿qué pasa acá? Ya, bueno, si anulamos esto, entonces reemplazamos esto por un cortocircuito, ¿sí? Entonces, sale la corriente I, llega al nodo y dice, tienes dos vías para volver a tierra o al punto inicial, ¿no? Tienes la vía libre, despejada por completo, esperando que vayas por ahí. Tienes acá a este señor que te va a poner ahí en el machoche. ¿Por dónde se va? Clarín, bombín, por acá. O sea, por acá, ¿habrá algo? No, que la corriente es floja. Siempre va por el lugar que le ofrece menos resistencia. Por lo tanto, esto se convierte en esto. ¿Ya? De modo que lo que teníamos acá, que debería ser el I12', ¿cuánto es? Vamos a ver. Eh, listo. Entonces, el I12', listo, es igual a cero. Ahora, para su examen, sí esperaría que lo dibujen así, ¿no? O sea, pero no hace falta que pongas
debido a la eliminación de la fuente, corto, circuito, no. O sea, que me hagas el dibujo, yo ya lo entendí. Ya sé que lo tienes claro, lo haces más rápido, listo, se acabó. ¿Ya? Entonces, la corriente I sub uno dijimos que es la suma algebraica de los aportes parciales. O sea, I sub uno va a ser igual al I1' más el I1 2'. El I1' es lo que aporta la fuente de tensión, o sea, 5 amperios más 0 amperios. Total, 5 amperios. Listo, ya está. Eso es. Este es el caso de fuente real. ¿Ya? Hasta acá, chicos, preguntas. Sí, La primera siendo una y la última dos. ya. Los signos. Sí, claro. Solamente que en este caso, teóricamente están yendo en el mismo sentido, ¿no? No habría problema. ¿Te refieres a las corrientes? El primero van, el segundo van, ahorita está 5 menos 0, me sale igual 5. Pero tenemos el caso por ahí. Pero ¿por qué menos el I2'? Porque mira, se supone que esto es así. O sea, el sentido es el mismo. Fíjate, en ambos está bajando. Sí, por eso lo sumamos, ¿no? Claro, si fuera así, oh, digamos, si fuera así, que hubieras determinado que esta viene así, ahí sí. Sí, pues, eso para abajo. Tienes que hallar la diferencia. ¿Perdón? Claro, exactamente. Sí. Ahora, y si hallas la diferencia, uno de estos tiene que ser positivo, otro tiene que ser negativo. Entonces, ¿cuál es tu positivo? Bueno, según lo que estás asumiendo, si el sentido hacia abajo es positivo, entonces este para ti es tu positivo y le vas a restar este de acá, porque está yendo al revés de lo que has supuesto. ¿Sí? Ah, chicos, está claro, ¿no? Depende, si te pido ahí, aplica superposición. Y también se te dirá, ¿no? Si necesitas que el circuito que sea fuente ideal o fuente real, ¿no? Pero si es que es fuente real, obviamente te tiene que decir cuál es el resistor interno, ¿no? Para que puedas hacer el cálculo. Ya eso vamos, ¿ya? Caso de fuente real. O sea, el caso de fuente real. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Es muy probable que sí, pero vamos a ver qué dice. Ya, ya está. Ok, en fuente real, ¿qué va a cambiar? Fuente real. Vas a incluir un resistor interno acá en serie con esta fuente y un resistor en paralelo con el 3A. ¿Ya? Este es RI. Vamos a ponerle RI sub E. Este es RI sub I. ¿Ya? O sea, el resistor interno de la fuente de corriente y el interno de la fuente de tensión. Ese es tu equivalente, ¿no? Con RI igual a 10 ohmios. También de acá, esto vale 10 ohmios, esto vale 10 ohmios también. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos a ver esto. Hacemos lo mismo, solo que ahora es un poquito más trabajoso. ¿Ya? En este primer caso, vamos a asumir que la fuente de corriente se va a anular y luego haremos lo mismo acá y anularemos la fuente de tensión.
Ahora, si anulamos la fuente de corriente, entonces esto se va, ¿sí? Se va toda esta rama, el resistor persiste, ¿ya? Y ahora tienes un circuito mixto, ¿no? Donde tienes un paralelo en serie con un resistor interno. Entonces la corriente acá va a salir por arriba, allí por acá, y vamos a llamarle, no sé, I total prima, que es lo mismo que tienes acá, y ese I total prima va a entrar a este nodo, se va a partir en dos, y bueno, tienes ahí dos resistores, ¿no? Para calcular el I1. Por ejemplo, si tienes este escenario, ¿cuál de los teoremas que hemos visto sería el más conveniente para calcular el I1? Hacia el ojo. ¿Cómo? A ver, fíjense que ese, ese, este escenario es el escenario del divisor de corriente. ¿Ya? Y esto era 3 amperios, o mejor dicho, RI sub I entre RI sub I más R1. ¿Ya? Ahí. Solamente que necesitamos calcular primero la corriente total, ¿sí? Pero el circuito lo podríamos expresar de esta forma, ¿no? Si fuera el R sub I sub E, y esto es un equivalente, ¿no? Que vamos a llamar R sub A. R sub A va a ser el paralelo de RI sub I con R1. ¿Cuánto sería? Paralelo. ¿Cuánto? 0.26. No, muy chiquito. 3 puntos. Eso puede ser. Sí. Bueno, entonces esto es recuerden, ¿no? Multiplicación entre la suma, ¿sí? Vamos a ponerlo acá para que no haya dudas. Ya. 3.75 ohmios. Ya está. Y el RI dijimos que era 10 ohmios. De modo que si esto tú lo simplificas un poco más y encuentras el equivalente, sería el R equivalente prima, vas a calcular la corriente total prima. La fuente de E, que es 30 voltios, ¿no? 30 voltios. Ya está. Este es 30 voltios, ¿no? Ya está. Entonces la corriente I total prima es igual a 30 voltios entre, bueno, primero algebraicamente, E entre el RQ prima, o sea, 30 voltios entre, el RQ, falta el RQ, ¿no? Perdón. El RQ RQ prima, así va a ser el equivalente de el serie RIE más RA, o sea, 10 ohmios más 3,75 ohmios.
Así es. Listo. Ahí está. Eso lo puedes sacar. Entonces tu corriente total prima va a ser igual a ver, calculadora, pues sería más o menos 2 y algo, 2 y cachitos. 2 y cachitos. Ya. Unidad. Ya. 2,18 ¿qué? Amperios. Ya. Ahora que tienes la corriente total prima, recién vienes acá y dices, ah, ya, ok. Entonces, esto va a ser 2,18 A multiplicando a RI de I, que es 10 ohmios, entre 10 ohmios más 6 ohmios. Ya está. Y este sería el I1, bueno, vamos a llamarla acá I1 prima, ¿ya? I1 prima. Sería igual a ¿cuánto? 3 punto algo. A ver, dos decimales. 1,36. Puede ser, sí. 1,36 amperios, ¿sí? Vamos a decir que sí. Ya está. Entonces, acá tienes el cálculo del I1'. Ya está. Entonces, bueno, hemos tenido que aplicar algunas otras cositas previas que ya ustedes conocen, ¿no? Equivalente, ley de Ohm, divisor de corriente. Es la aplicación de todas esas cosas. Bueno, yo les sugiero también que traten de, por lo siempre de forma algebraica, la fórmula, operen la parte algebraica hasta donde les dé y luego reemplacen, ¿no? Se van a evitar muchos problemas si lo hacen así. Está. Muy bien. Y segundo caso. No, ya. Para el caso de E igual a cero, E igual a cero, ¿qué hacíamos con la fuente de tensión? Por, así es. Entonces, se va. Cortocircuito, ya está. Y bueno, tienes un circuito con 3 ramas en paralelo. Ujú. Que lo podríamos redibujar de una forma un poco más, vamos a decir familiar, ¿ya? Pues siempre, no sé por qué, bueno, supongo que por costumbre, la fuente a la izquierda, ¿no? Sería así. Ya, este va a ser RIE, este va a ser RII, este es R1. Ya. Ahora, lo que tenemos es que estos son 3 amperios, que es I,
y se pide calcular la corriente de acá, ¿sí? Que sería el I1, 2'. ¿Qué hacemos? Podemos hacer un divisor de corriente, pero tendríamos que juntar, ¿sí? El resistor, bueno, los resistores de 10. Ya vamos a poner acá, esto sería así. Este es ¿Cómo? Ah, es que para tú aplicar el divisor de corriente necesitas que sean dos. Sí, tiene que ser dos resistores, así como en este caso. ¿Cuáles? Hemos hecho una regla de condición y es no sé si lo que para el resultado Arriba con esto, no te entiendo. El equivalente. Esta. Ya, ¿qué tiene? de 10 ohmios y de 6 ohmios. Ah, de 16. O sea, o sea, lo que dicen es si hemos calculado el de 10,6, juntemos esos para ahorrar tiempo o algo así. Sí, pero lo que pasa es que no nos va a servir de mucho. O sea, si tú juntas estos dos de acá, o sea, entiendo que quieren juntar estos, ¿sí? Que ya lo hemos calculado. Ya, pero si tú juntas eso, ¿cómo calculas luego el I1? Primo, dos primo. O sea, te va a quedar así, ¿no? Vamos a dibujarlo. Vas a tener acá dos resistores, ¿sí? Vas a tener acá el RIE y este, bueno, que vamos a llamar RB ya. El I1, 2' ya desapareció. Entonces, digamos que mucho no nos va a servir, ¿no? Que la corriente que va a pasar por acá sería esta de aquí. Sí, no, no te va a servir. O sea, estamos alargando un poco el ejercicio necesariamente, ¿no? Podemos sacar la distancia equivalente de los tres y simplificarlo como son unos cuantos de frecuencias que son de iones de velocidad. Y allá la corriente general. Ya, si tú haces eso, tienes esto, ¿no? Este es el equivalente, bueno, sería 2', ¿no? Porque este es el equivalente prima, ¿no? Ya, listo. Ya, si tienes esto, sabes que esto es la corriente I, lo que podrías hacer es, puedes calcular acá un voltaje V sub X. Este voltaje V sub X es el mismo para todos, porque es paralelo. Claro, por ley de Ohm puedes calcular V sub X entre R1 y te sale I1. Es otra forma también, sí, pero tendrías que ir hasta abajo y luego regresar, ¿sí? Se puede también, sí. Lo que yo les proponía era, si tú juntas el paralelo que tienes ahí, te va a quedar así. Este es R sub 1 y este es R sub, vamos a ponerle R sub EI, ¿ya? Y acá tienes la corriente que te interesa, que hay que tratar de conservarla. Esta es la corriente I que vale 3 amperes. Entonces tú podrías aplicar acá el divisor directamente, ¿no? Si es, dices claro, el I total. Bueno, este es el I, bueno, ahí, ¿no? I por la rama opuesta entre la suma. Solamente que el que no tenemos es el paralelo, ¿sí? Pero hacia el ojo, si son iguales, ¿cuánto es? La mitad. 5. Está, al toque.
Y acá ya tienes todo, ¿no? Sería el I por 5 entre 5 más 6. El I vale 3 amperios por 5 ohmios sobre 5 ohmios más 6 ohmios. Ya está. Gonzalo. 1,36 quiero. Ya está. Pero ya, digamos que lo hemos hecho como usted decía, ¿no? Digamos, RI y acá teníamos el RB. Este RB sería ¿cuánto? El paralelo de 10,6, que era 3,75, ¿sí? Tendría que salir lo mismo. Ya, 3,75. Ahora en paralelo para hallar el RQ. El RQ, 2' va a ser el paralelo de RIE con RB. ¿Cuánto es eso? Estos son 10 ohmios en paralelo con 3,75 ohmios. 2, ohmios, ¿sí? Ya. Si tienes eso, entonces el voltaje V, X, va a ser igual a I por el REQ 2'. O sea, I que vale 3 por 2,72 ohmios. ¿Cuánto es? ¿Cómo decir que? Ya. Listo. Ahora sí, vamos hacia atrás. Vx, bueno, ya hemos encontrado que teníamos que calcularlo acá, ¿sí? Bueno, si está todo correcto, debería ser que el I2', o el I1 2' sería igual al Vx entre el resistor, que es 6 ohmios, ¿no? Creo que sí. No, es R, ¿cuánto? R1, ¿no? O sea, 8,16 voltios entre 6 ohmios. ¿Cuánto sale? 1,36, ¿qué? Dígame si no son lo mismo. Sí, no está bien. Pero fíjense que, bueno, a lo mejor les parece que el de la izquierda es un poquito más cortito. Pero ya es lo mismo al final. Ahí, para que les saques buena foto. Ya. Listo, chicos. Bueno, esto es teorema de superposición. Bueno, ahí en la literatura van a encontrar que también se hace otro análisis. Se llega a lo mismo en realidad. Pero bueno, acá no está el ejemplo de con fuente real, ¿ya? Eso ya les queda para ustedes. De repente en el examen puede venir así. Seguimos. ¿Cuál? Ah, el ejercicio. Ah, bueno, ok. Bueno, lo que faltaría acá hacer, y no lo hemos hecho, creo que sería bueno hacerlo, es la suma, ¿sí? Para terminar el ejercicio, ya, la suma. A ver, la corriente total, voy a ponerlo al toque, ¿ya? Corriente total va a ser igual a ver, entonces vamos a ver los sentidos, ¿no? Bueno, se supone que la corriente I1 va hacia abajo. En el primer caso, va hacia abajo también, ¿sí? Que está acá, está yendo hacia abajo. Y en el siguiente caso también va hacia abajo. Entonces, se suma simplemente. Entonces, la corriente total es igual a I1' más el I1 2'. O sea, I1' es 1,36 amperios. Extrañamente sale exactamente igual. Bueno, es una coincidencia. O sea, 2,
72 amperios, ¿ya? Entonces, bueno, esta es la fórmula y este es el resultado. Ya está. Ya, muchachos. Así es. Y bueno, si quieres corroborar un poquito más, métele tu simulador y con eso ya no hay pierde, ¿ya? Bien. Bueno, nos queda todavía unos minutitos, pero ya para ponerlos para plantear qué es el teorema de reciprocidad y de sustitución, rápidamente. Bueno, el teorema de sustitución lo que plantea es lo siguiente, ¿no? Si tienes un voltaje y una corriente a través de alguna rama de la red de corriente directa, ¿sí? Que podrías reemplazarlo por diferentes elementos que combinados mantengan esta tensión y esta corriente en esa rama escogida, ¿sí? Entonces, lo que se va a plantear aquí es, si tuvieras este circuito de acá, a través del divisor de tensión, podríamos llegar a la conclusión de que estos 30 voltios se van a partir en 18 y 12, esos 12 caen en R2. Según el teorema de sustitución, lo que tú podrías hacer ahí es reemplazar esos 12 voltios por cualquiera de estas ramas. ¿Ya? Cualquiera. Porque todas ellas mantienen la misma tensión y la misma corriente. ¿Sí? Puede ser una fuente de tensión de 12 voltios, polarizada de esa forma, o una fuente de corriente de 3 amperios, ¿sí? Con 12 voltios en los bornes, o puede ser un resistor de 2 ohmios con una corriente de 3 que suman 6 voltios en serie con una fuente de 6 voltios para que en total sumen 2. ¿Sí? Bueno, a simple vista en el ejemplo parecería que no es muy práctico hacer esto porque más bien lo vas a complicar, ¿ya? Pero lo que el circuito o el teorema plantea es eso, ¿no? Que dependiendo de lo que tú tengas en tu circuito, podrías hacer esta, digamos, esta artimaña y simplificarte un poco las cosas. O ese paralelo también, ¿no? Que también respeta la misma idea. Porque claro, ¿no? Si tienes 3 amperios que van a bajar, tienes una fuente de 2 más 12 ohmios en 12 voltios, son 1 amperio más que van hacia abajo. Y ya está, y se suma. Entonces, ese es el teorema de sustitución, básicamente. Que lo puedes hacer, bueno, cuando tengas que hacerlo, cuando te simplifique las cosas, ¿no? Pero claro, la idea es esa, ¿no? Simplificarnos, ¿no? Nadie se quiere complicar. Eso no tendría ningún sentido, ¿ya? Ahora, ¿en qué casos puede ser importante también esto? Por ejemplo, ¿no? Si tú tienes el circuito de la izquierda, ya, tienes el circuito de la izquierda, y has determinado que el voltaje en R2 es de V voltios, entonces lo que puedes hacer es, si quieres analizar el R5 o el R4, por ejemplo, puedes irte hacia la derecha y simplemente te quedas con ese pedacito, ¿no? Y lo analizas como un pequeño subcircuito y normal, funciona bastante bien. ¿Sí? Entonces esa sería la idea, ¿no? Ese sería el efecto de que conozcas esa tensión, ese punto, ¿no? ¿Sí? Y de esa forma podemos aplicar un poco este teorema. ¿Ya? Acá, bueno, acá lo mismo, ¿no? Si tuvieras este circuito, ya has determinado que tienes una corriente I pasando por R3, y vamos a suponer, ¿no? Que te interese conocer la corriente acá, el I sub 5. Entonces, simplemente podrías tomar esta parte de acá y obtener esto, ¿no? Entonces dices, ah, bueno, si ya tienes esto, que está más facilito, te aplicas, ¿qué cosa? Disorder, corriente, claro, pues sí. Y ya está. Nada más. Pues eso. Listo. Y finalmente, el teorema de reciprocidad. Bueno, lo que te dice el teorema de reciprocidad primero es que solamente funciona cuando tienes circuitos de una sola fuente, ¿sí? Entonces no funciona en redes multifuente, que son los ejercicios más grosos que hemos visto al principio. ¿Eh? Y lo que te dice es que si determinas cierta corriente I en algún punto de la red y tienes un voltaje E en otro punto de la red, tú podrías invertir estos dos valores y se va a respetar, ¿sí? De forma gráfica creo que se entiende mucho mejor, así que vamos a mostrarlo aquí. Bueno, estos circuitos están aplicando el teorema de reciprocidad. Fíjense cómo acá tienes la fuente E y la corriente I. En este caso vamos a reemplazar. O sea, vas a invertir los valores. Lo que dice el teorema es que si tú lo inviertes, deberían mantenerse esas magnitudes. ¿Sí? Muy bien.
Bueno, este es un ejemplo de demostración de cómo esto puede funcionar. Bueno, por supuesto, porque no vamos a llegar a revisar. Pero este perímetro nos puede servir para circuitos un poco más complejos, ¿no? O sea, cuando tienes, por ejemplo, por ahí un valor y toca invertirlo, pues debería respetarse, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar, vamos a plantear uno de esos, a ver si nos da el tiempo para terminarlo. A ver. Por ejemplo, este acá. Ya, está bueno. Entonces, demostremos que realmente el teorema de reciprocidad es real, ¿sí? Tenemos dos redes. Determinen en la primera red este valor, el i, y luego determinen este i. Y si lo que estamos diciendo es verdad, este valor y este otro valor tendrían que ser iguales. Bueno, ya para terminar, recuerden que ahí tenemos algunos ejercicios para que puedan practicar. Hay bastante para desarrollar acá, ¿sí? Háganlo con calma, traten de simularlo, traten de calcularlo todo bien para que no tengan problemas en su examen, ¿sí? Y bueno, solamente las conclusiones, ¿sí? Hay que considerar todas estas herramientas como lo que son, ¿no? Herramientas para que decidas cuál usar según lo que te toque, ¿sí? ¿Alguna pregunta final? ¿Puedes? Sí, todo lo que sean resistores, condensadores, vayan adelante, de preferencia tráiganlos. Y les sugeriría también, si pueden fabricarse un par de cables de alimentación para no tener inconvenientes con los cocodrilos de laboratorio, mejor. Sí, porque creo que a veces están medio fallados, lamentablemente porque por dentro son medio frágiles, ¿sí? Entonces, eso nomás. No, no es muy caro, pero igual va a ser más práctico para todos. ¿El qué? Sí, sí, está todo colgado. Sí. Chicos, vamos a llegar a esto.